Es primero un apoyo para que hagan un devocional diario, ¿no? Todos los días le dediquen un tiempo a la palabra del Señor. Y yo sé que les va a ayudar, les va a mantener espiritualmente más fuertes. Y también, como decía, que es para que tengan un conocimiento ordenado de la Escritura. Como lo digo, para la mayoría de los hermanos, la Biblia es un montón de versículos y no saben qué es, cómo es, de cuándo se escribió, qué libro, qué quiere decir cada libro, nada. Entonces, porque predicamos así, ¿no? Nosotros también, los predicadores, predicamos de forma que se llama temática, ¿no? Por un tema y agarramos de aquí. Eso está bien predicar cuando uno ya conoce, digamos, ¿no? Porque si yo saco un versículo, tengo que saber qué es lo que quería decir. Si no, como a algunos no les pasa, también lo que hacen es predicar algo sin seguridad, digamos, ¿no? Sin saber si realmente, y a veces le hacen decir lo que nunca quiso decir. Así que creo que en eso nos va a ayudar, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a mirar ahora un poquito qué es, pero primero vamos a ver, quiero préndemelo, Jenita. Quiero mostrarles ahí van a tener ustedes en sus hojitas, la primera hoja está con amarillo, semana 1, ahí arriba dice, aquí, miren, semana 1, o sea, las hojitas tiene 8 semanas, ¿no? 1, después vienen 2, 3, así. Al otro lado está la semana 2, y así, la 3, la 4, ¿ya? Son lo de arriba, lo que yo he visto que va a ser, digamos, más sencillo, menos tiempo para ustedes, es esto, ¿no? En semana 1, día 1, ¿no? Semana 1, día 2, ahí, ¿ya? Así cada capítulo. Véanlo, por favor. La primera hojita es la semana 1, día 1. Digamos, la primera, al otro lado está semana 1, día 2, ¿no? Es la primera hoja. ¿Está bien? C1, D2. Semana después, o sea, cada semana hay 6 ejercicios, digamos, ¿no? De los 7 días de la semana, digamos, por decir, el domingo usted puede no hacer, pero los otros 6 días hay trabajo para hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, dice semana 1, día 1, ¿no? Que es la primera lectura. Dice Génesis 1, del 1 al 10. Y dice aquí resumen, ¿no? Lectura primero. La primera cosa que van a hacer es leerlo. Leer los 10 versículos de corrido. Pero alguien leerlos. Solo el capítulo 1. Sí. Capítulo 1 al 10. Estos son los versículos, ¿no? Génesis 1, ahí está, ¿no? Génesis 1, Capítulo 1 del 1 al 10. del 1 al 10 versículos. ¿Ya? Versículo 1 al 10, así poquito, digamos, ¿no? El capítulo que Para que no sea lo muy... 3, ¿no? Sí, pero entonces, luego ustedes aquí le ponen lo tachan así, digamos, después de esa lectura, ¿no? Porque primero van a leer los 10 versículos y después hacen un resumen, digamos, ¿no? De los 10 versículos, ¿no? Sí. Por decir aquí en este capítulo yo le voy a poner una X, ¿no? Entonces esa X quiere decir que ya lo hicieron. Y luego aquí, donde dice resumen, hacen un resumen de esos 10 versículos. O alcanza como para copiarlos. Si hacen una letra chiquita, los pueden copiar. Los 10. O pueden, digamos, irlo haciendo con sus palabras, digamos, ¿no? Por ejemplo, Génesis 1, ¿no? ¿Cómo es? En el principio. En el principio, ¿no? Así, ¿no? Creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y así, digamos, ¿no? Ustedes ahí van a escribir desde aquí hasta aquí, ¿ya?
Y luego, de esos 10 versículos, escogen un versículo, el que más les guste, o el que sea más representativo de eso, no sé, ¿no? O un versículo que nunca habían entendido y lo van a copiar, ¿no? Aquí le ponen el versículo, aquí por ejemplo, digamos el versículo 8, digamos, ¿no? Le ponen el número 8 y ahí lo copian. Este versículo lo van a copiar así letra por letra. Todo esto es más libre, ¿no? Es el resumen que dice, es más libre, pueden hacerlo con sus palabras. La cosa es que esos 10 versículos ya lo hagan entendible. ¿No? Como un resumen, ¿no? Sí, un resumen. Puede ser un resumen o una copia. Yo al comienzo hacía el resumen, después casi lo he copiado. Y luego aquí abajo un comentario. En ese comentario van a decir, pasen a decir, aquí además, en ese comentario, eso que ponemos de comentario, ustedes van a hacer, ¿no? Esta lectura trata de, ¿no? Dios empezó a crear y en estos versículos creó del primer día al tercer día, digamos, ¿no? Y creó los cielos. Un comentario, son tres líneas que tienen como para hacer un pequeño comentario. Todo esto, ¿por qué? Para que esa lectura que ustedes hacen sea más entendida. Porque cuando leemos, yo ya he visto, hay muchos programas de lectura bíblica, pero lo hacemos muy rápido. En cambio aquí ustedes lo van a tener. Y luego lo que vamos a hacer en el día en que nosotros vamos a tener la reunión, ahí ustedes van a anotar quizás sus dudas, ¿no? Van a anotar las cosas, digamos, o alguna bendición que hayan tenido. Ese día va a ser un día de compartir, ¿no? Una vez al mes. Entonces, por ejemplo, lo que yo he diseñado es, el primer mes solo van a ser de la parte de arriba de su hoja. Es puro Génesis, ¿no? Ahí está la semana 1, día 1, al otro lado está semana 1, día 2. ¿Hasta la semana 4? Sí, son 4 semanas por mes, digamos, ¿no ven? Más o menos. Yo lo he dividido como 4 semanas por mes y 6 días a la semana. ¿Ya? Entonces, sí. Entonces, como les decía, acá ya un poquito tarde, que lo leen el pasaje, aquí está el pasaje, aquí está la semana 1 del día 1 del primer mes. La siguiente, al otro lado está semana 1, día 2, semana 1, día 3, semana 1, día 4, así, ¿no? Y así terminamos un mes, todo el primer mes va a ser Génesis, ¿ya? Y el segundo, y el siguiente mes van a ser los que están abajo, ¿no? Que es Mateo, digamos, ¿no? Semana 5, por eso puse, ¿no? Semana 5 y es la quinta semana, claro. Como un mes tiene 4, entonces la primera semana del siguiente mes. Y nuestra reunión vamos a hacer cada mes, ¿no? Entonces la primera reunión va a ser todo lo que han leído de Génesis. Ahí creo que la del último día, a ver. Creo que la semana 4, días 5, digamos hasta Génesis 8, ¿no? Y Mateo 8, ¿no? Más o menos hasta ahí vamos a hacer el primer mes, los 2 primeros meses, ¿no? El primer mes de Génesis y el segundo mes de Mateo. En eso va a consistir lo que ustedes van a hacer, sencillamente, ¿no? Entonces, yo sé que Dios les va a hablar, yo sé que ustedes van a recibir, digamos, ¿no? Mi recomendación, no dejen para hacerlo en un solo día todo, no sirve. Todos los días, digamos, ¿no? Háganse un tiempito, cada día, ¿no? Y hagan así, día 1, y no hagan más que un día, digamos, ¿no? Y quizás ahí pueden meditar, pueden ver, ya ustedes ya van a ver cómo lo hacen, ¿no? Si alguien quiere, digamos, también, que tiene acceso a la computadora, yo le puedo mandar para que lo hagan así con la computadora. ¿Ya? Eso nos va a ahorrar un poco
digamos, el hacer las copias, pero no hay problema, digamos, ¿no? Pero yo de verdad creo que somos muy bendecidos cuando nosotros, escribiendo, yo hasta creo que he mejorado un poco mi letra. Y al escribir, o sea, uno lo hace más lento y se van a dar cuenta que hay detalles que nunca habían visto, ¿no? Que cuando leemos así a la rápida, no vemos, ¿no? En cambio aquí vamos a ir teniendo. Y claro, va a ser realmente largo, digamos, ¿no? Para que veamos toda la Biblia, pero vamos a ir viendo primero, por ejemplo, el Génesis, el Pentateuco, lo vamos a ver los 5 primeros libros, y vamos a empezar con Mateo, ¿no? En el Nuevo Testamento, luego la carta a los romanos. Vamos a tratar de que, ¿no? en unos meses tengamos algo, digamos, unos libros que son bien representativos para que ya después vamos a seguir. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Porque esto es lo que ustedes van a hacer en su casa. Si un día de eso hay tiempo y está con ganas de hacer, puede adelantarlo. No, o sea, sería, claro, si quiere hacerlo, pero hágalo en otro lugar, ¿no? Para que al día siguiente tenga su día. La idea es tener todos los días un pequeño devocional con un grupo de versículos ordenadamente, ¿no? Porque como les dije, para la mayoría de las personas, la Biblia, de los cristianos incluso, la Biblia es un conjunto de versículos, no saben ni de dónde vienen, ni qué decían, no, solamente tienen conocimiento de los versículos. Y para eso un poquito ahora les voy a dar un poquito un panorama bíblico. ¿Ya? Les voy a mostrar cómo es la Biblia, cómo fue escrito un poquito, algunas cosas. Pero de esto, ¿no hay duda? No. Yo estaba pensando, digamos, que sea. Hace la lectura de estos 10 versículos. Luego hacen una copia o un resumen de estos 10 versículos de Génesis 1. Copian un versículo letra por letra, ¿no? El versículo, como les digo, el que lo ven más representativo del pasaje, o el que más les gustó, o algo que les habló el Señor, ese lo copian. Y luego abajito hacen un comentario, ¿no? Donde común dicen, no, en este comentario pueden poner sus dudas, pueden poner lo que aprendieron, ¿no? Esto es un poco libre, este comentario, ¿no? Pero les sugiero que ustedes en este comentario hagan, por ejemplo, como un resumen, digamos, ¿no? De Génesis 1 al 10, digamos, cuenta la creación, primero de los cielos, ¿no? Después de las estrellas, y así, ¿no? Esta última parte de aquí abajo. ¿Ok? Y así, mañana, el próximo día, más bien, lo bueno es que vamos a empezar justo los primeros días del próximo mes, digamos, ¿no? Podemos empezar el lunes, ¿no? Lunes 2 de mayo. Entonces, ya. El mes de mayo terminamos Génesis, el mes de junio terminamos Mateo. ¿Sí? No, mayo, junio, sí. ¿No? O sea, como es poquito, es muy chiquitito, ¿no? Porque a veces no es ni un capítulo entero. No, de hecho no es un capítulo entero. No. Yo lo estoy haciendo así que sea para que tengan tiempo. Pero por ahí, como le digo, uno está con tiempo cerrado y está ahí emocionado. Entonces también se puede hacer, yo creo, es ver qué palabras no tenemos el significado muy claro. Entonces ahí buscamos. Hay diccionarios bíblicos que se puede sacar en los teléfonos. Ahí uno, sí. Y ahí se pregunta, se puede analizar, a profundizar más, ¿no? También, para los que quieren, digamos, hacerlo de computadora, les voy a mandar yo un link para que ustedes lo bajen y lo van a tener así ya, para escribir en la computadora, ¿no? Ya está listo, ustedes entra y lo escriben. Pero eso es para los que quieran. Me imagino que Miguel, por ejemplo, va a querer esto. Un vocabulario. Anotar las palabras que digo y después lo buscar. Ok. Ahora quisiera ver con ustedes un poquito
como les digo, una información acerca de la Biblia, ¿ya? Y vamos a ver un panorama de la Biblia. La Biblia, como ven, es un libro de dos partes. ¿Se lee? Sí. ¿Les bien? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Antes de Cristo y después del nacimiento de Cristo, ¿no? Los libros, es un libro con dos partes. Los 66 forman un solo libro, digamos, ¿no? Aquí dice con un solo mensaje, la historia de la redención. En el Antiguo Testamento hay 39 libros. No. Apégate un poquito más para que enfoque bien. Eso, muy bien. Hay 39 libros y el Nuevo Testamento son 27 libros, Bien, las divisiones de la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento se divide más así, es una división que hemos hecho solo para motivo de estudio, ¿no? Hay 17 libros históricos, ¿no? Que empiezan con el Pentateuco, después la conquista, como vamos a ver, 5 libros poéticos, ¿no? Que son Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y 17 libros proféticos, ¿no? Los 17 profetas, ¿no? Los cuales los profetas mayores y menores. El Nuevo Testamento tiene 5 libros históricos, que son los 4 evangelios y el libro de los Hechos, 21 cartas y un libro profético, que es el Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, en el Antiguo Testamento, esta es más o menos una línea de tiempo que vamos a ver un poquito mejor más en otro lugar. Y aquí está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Que son los primeros libros desde la creación hasta que entran a Egipto, ¿no? Con Josué y Jueces es la conquista, y también Ruth se escribió en ese tiempo. Job se escribió más o menos al mismo tiempo que Génesis. Y aquí están los libros de Samuel y Reyes, ¿no? Y luego está el tiempo del exilio, ¿no? Que vamos a mirar un poquito. Luego Esdras y Nehemías, ¿no? Y aquí, en estos tiempos, por ejemplo, cuando fue destruido Jerusalén y todo eso que está en Segunda de Reyes, ahí estos son los profetas que profetizaron, ¿no? La mayoría de los profetas hablaron contra el propio pueblo, porque el pueblo de Israel se había corrompido incluso peor que las otras naciones. Fue tan triste que Dios tuvo que mandar primero a los del norte, tuvo que mandar a los asirios a destruir Samaria, y después quedaba Judá nomás, y 100 años después igual ellos se corrompieron igual que los otros, y peor, dicen los profetas. Tuvo que ir Nabucodonosor y destruyeron todo, destruyeron el templo de Salomón y todo eso, ¿no? En los tiempos de Jesús, el templo que tenía era un templo construido por Herodes, ¿no? Desde el año 35. Okay. Entonces, en los libros históricos del Antiguo Testamento podemos dividir en 4 periodos, ¿no? La ley, que es la formación de la nación, terminan llegando a las puertas de la tierra prometida, ¿no? La premonarquía, ¿no? Que empieza con Josué, que la conquista, pues es un periodo bien feo, digamos, de la historia, donde todos hacían lo que les daba la gana, y Ruth también es un libro de la época de los jueces. Luego la monarquía, ¿no? Que empieza con el reinado de Saúl, su hijo David, y luego la posmonarquía, ¿no? Después la monarquía termina con la destrucción de Jerusalén, y la posmonarquía con Esdras, Nehemías y Esther, que fueron los que, o sea, cuando Nabucodonosor, ¿no? Al final destruye Judá y ya no queda nada del pueblo de Dios, entonces Esdras, Nehemías regresan, ¿no? A reconstruir el templo, reconstruyen el templo, ¿no? Ayudados por algunos de los reyes persas, digamos, ¿no? Y esto es la posmonarquía. Y después de Nehemías
hay un periodo de silencio profético de unos 400 años hasta el nacimiento de Jesús. El mundo de la Biblia. ¿Se imaginan ustedes el mapa del mundo de la Biblia? Miren, aquí, esta parte de este lado es el África. No sé si tienen algún conocimiento del mapa. Todo este lado es el Asia, ¿no? Asia, aquí, desde aquí arriba todo esto. Europa está aquí. Entonces, realmente el mundo del Antiguo Testamento empieza aquí era Ur de los Caldeos, donde nació Abraham. Y él se fue con sus padres hasta este lugar que se llama Arán, y después vienen a esta tierra que Dios le había prometido, que es la tierra de Canaán. En realidad, casi toda la historia del pueblo ocurre en este lugar, ¿no? Egipto está aquí. Ese es el mundo de la Biblia, ¿no? Nosotros estamos lejísimos, digamos, ¿no? En América. Ok. El Pentateuco, vamos a mirar, aquí tengo más o menos una explicación de casi libro por libro, pero vamos a ver nosotros la parte más importante, que es la del Génesis, porque eso es lo que estamos estudiando por ahora, ¿no? En Génesis del 1 al 11 le llaman prólogo de la nación, Génesis 12 al 50, la elección de la nación, Éxodo del 1 al 6, que es la esclavitud, cuando son esclavos en Egipto, del 7 al 15, la redención, cuando salen de Israel, salen de Egipto y se encaminan a la tierra prometida, el Éxodo, la revelación de la nación, ahí es donde recibe la ley, hasta el Deuteronomio, que es la última parte del Pentateuco, ¿no? ¿Qué es lo que más nos importa? Ahora, yo me voy a salir de aquí para mostrarles esto en otra línea de tiempo más interesante. Ok. Esto es esto que les voy a mostrar es una cronología, ¿no?, de la historia, ¿no?, contada por la Biblia. Y estos datos son datos calculados por alguien que no son totalmente exactos, digamos, ¿no?, pero tratando de hacer casar los años de la Biblia y todo eso, han tratado de hacer eso. Más o menos, la creación, así, si todos los años de la Biblia son así como se dicen, pero realmente pueden haber habido periodos más grandes, ¿no? Esto es simplemente una suposición, esto de los años, ¿no? El año 4000 a.C. más o menos fue la creación, ¿verdad? Y aquí empieza lo que relata Génesis 1, el jardín del Edén, ¿verdad? Después de la creación del jardín del Edén, la caída, ¿no? En Génesis 3, Caín mata a Abel, más o menos ocurre como en el año 3000 a.C. Después de Adán hasta Noé, los siguientes versículos, la maldad de Dios, ¿no? Y entre el año 3000, el año 2000, más o menos en este periodo, fue el diluvio, ¿verdad?, con Noé. Luego los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. La torre de Babel, más o menos en el año 2000, o sea, 2300 debe ser antes de Cristo. Se construye la torre de Babel. Eso está en Génesis, creo que 10 por ahí. Y aquí avanza un poquito de la historia, ¿no? Más o menos en este periodo se hacen las pirámides, casi paralelamente a la construcción de la torre de Babel. Y también los zigurats, ¿no?, construidos por los babilonios, ¿no?, de la tierra de Ur. ¿Ok? Ese es el principio de la Biblia. Luego, la época de los patriarcas, ¿no? El año 2166, más o menos, antes de Cristo, nace Abraham, ¿no? Dios le llama a Abraham por esos años. Luego aquí el pacto de que hace con Abraham, ya estamos en Génesis 12, más o menos, del 12 al 50 dice aquí.
Y luego Isaac, ¿no? En este año más o menos, el año 2000, el año 1800. Luego viene Josué, ¿no? Ya aquí, o sea, Isaac, José, perdón, ¿no? José, que Isaac, Jacob, José, que él se va a Egipto, recuerdan, ¿no? Que lo venden, y con José, Israel y toda su familia van a Egipto, ¿verdad? Para salvarse de los 7 años de hambre, y ahí es donde la nación de Israel queda, ¿no? Y tienen un periodo de 400 años en Egipto, ¿no? Aquí está todos estos años, desde 1870 más o menos hasta 1400, que ellos están en Egipto, ¿verdad? En este tiempo, en la historia se hace el código Hammurabi, ¿verdad? Se cree, ¿no? Todo esto, los hititas, las dinastías Shang de China, el inicio de la dinastía número 18 de los egipcios, y luego está el camino a la tierra prometida, ¿no? Termina el capítulo 50 de Génesis con Israel, ¿no? Cuando José hace llevar a toda la familia a la tierra de José, a Egipto. Hasta ahí es el libro de Génesis, es lo que vamos a ver en el libro de Génesis. Luego viene el Éxodo, ¿no? En el Éxodo de Israel es la salida de Egipto, ¿no ven? Cuando va Moisés y las 10 plagas y salen. El Éxodo en realidad lo que nos relata es toda la salida de Egipto, ¿no? Desde la vida de Moisés, ¿no? Desde cómo fue prohijado por la hija del faraón, hasta que ellos llegan al monte Sinaí, ¿no? Toda la primera parte del viaje, ¿no? Hacia la tierra prometida termina el libro de Éxodo ahí en la tierra, en el monte Sinaí, donde reciben los 10 mandamientos. Después viene el libro de Levítico, ¿no? Parte del Éxodo, Levítico, y parte del libro de Números están las leyes, ¿no? Las fiestas. Ahí se construye el tabernáculo, ¿no? En ese tiempo, ahí mismo en el Sinaí. En el Sinaí reciben el sacerdocio, cómo iban a hacerlo, ¿no? Y todas las leyes. Y de ahí salen del Sinaí en el libro de Números, ¿no? El libro de Números, que es la segunda parte del viaje, ¿no? Del monte Sinaí hacia la tierra prometida. En el libro de Números llegan un momento, en el capítulo 10, donde llegan a un lugar cerca de la tierra prometida, donde envían los 12 espías. Ya, más o menos estoy dando la historia. Pero van y luego vuelven con el relato de que había gigantes, ¿no? Se rebelan y 40 años, ¿no? Al final, por rebeldes, toda esa generación no entra, los hijos de ellos entran. Pero hasta que muere esa generación dan vueltas por el desierto 40 años. Todo eso está en el libro de Números, ¿no? Y el libro de Deuteronomio quiere decir la postrer ley. En ese libro otra vez se hace la ley, otra vez Dios les da la ley, ya a una generación que no había recibido la ley, ¿verdad? Los hijos de los que habían recibido en el monte Sinaí, ahora les dan otra vez la ley. Por eso hay 2 lugares donde están los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? En Éxodo 20 y en Deuteronomio. De ahí viene el libro de Josué, que es el libro de la conquista. O sea, con Josué entran a la tierra prometida, conquistan y se reparten. Después viene el periodo de los jueces, ¿no? Más o menos el año 1385 aquí he puesto. Pero es un año aproximado, antes de Cristo. El periodo de los jueces es un periodo de total anarquía, ¿no? Todo hacía lo que les daba la gana, y los países, o sea, de afuera los conquistan, les roban, le hacen mucho daño al pueblo de Israel, que también no había ni rey, no había nada.
y Dios levanta, ¿no?, los jueces, ¿no?, que los libran momentáneamente, pero después otra vez y otra vez. Es un periodo feísimo, la época, el libro de los jueces. Lo vamos a ver, Dios mediante. Y después del libro de los jueces, termina con el último juez, que es Samuel, ¿no? Y ahí empieza la época del Reino Unido, ¿no? No es Inglaterra, sino es el reino, cuando todas las tribus de Israel están unidos, ¿no? En este periodo de los jueces, ¿no? Está Otoniel, Sangar, Débora, Barak, aquí está la historia de Sansón, ¿no? Todos esos jueces, hasta llegar a Samuel. Y cuando llega a Samuel, al final de Samuel es uno de los jueces que lleva a Israel otra vez a Dios, ¿verdad? Y todo el mundo estaba contento con Samuel hasta que ya se hace viejo y sus hijos empiezan a gobernar. No sé, deja a sus hijos, pero sus hijos se corrompen, ¿no? Y entonces el pueblo pide un rey y ahí empieza la monarquía, ¿no?, la época, y ahí se elige al rey Saúl, ¿verdad? Y conoce más o menos la historia. Saúl empieza a reinar, Dios lo respalda, él los libra, empieza a librarlos de los filisteos, que eran sus enemigos más terribles en ese tiempo. Pero Saúl desobedece, ¿no? Y ahí es levantado el segundo rey, David, ¿no? Después de con David el reino se hace un reino fuerte, un reino bien, ¿no? Y él tiene, David era un reino lleno de guerra, ¿no? David vence a los enemigos y le deja a su hijo Salomón un reino grande y fuerte, ¿no? Y con Salomón, el hijo de David, también más o menos 40 años, reina Salomón, hay un reinado de prosperidad y de paz grande, ¿no? Todos los enemigos de Israel estaban en paz con Salomón. Salomón, ya por tener mucha paz, ¿no?, empieza a casarse con las hijas de los reyes. Y bueno, Salomón termina mal por la mujer. Pero terminado el reino de Salomón, estaba todo unido. El hijo de Salomón, llamado Roboam, cuando muere Salomón y emerge su hijo, ¿no?, que se llamó Roboam, los del pueblo le dicen disminuir los impuestos, digamos, ¿no?, que era tan duro con tu padre Salomón. Y él dice que, bueno, le dice, yo voy a pensarlo y les voy a dar la respuesta. Y él se junta y le pregunta a los ancianos le dicen, haz como te dice. Pero luego le pregunta a sus amigos jóvenes, ellos le dijeron, no, ahora le vas a decir, si el dedo de mi padre Salomón, dice, fue duro sobre ustedes, ahora es como que va a ser su cuerpo mismo, dice, ¿no? Va a ser más duro sobre el cuerpo. Y entonces ahí se revela, ¿no? Y las 10 tribus del norte se separan de Salomón, ¿no? Y con un líder llamado Jeroboam, ellos forman el reino del norte y el pueblo de Israel se divide en dos, ¿no? El reino del norte y los del sur, que era Judá. Los del norte, que se llama, a partir de ese momento, cuando se habla del pueblo de Israel, se habla del norte. Cuando estaban unidos era Israel. Y a partir de aquí, de esta división del reino, se llama Judá, los del sur, y los del norte se llaman Israel. Los reyes del norte, ninguno era de la dinastía de David. En cambio, los reyes de Judá, todos eran hijos de la línea de David, ¿no?, hasta el final. En los reyes del norte, digamos, ¿no?, aquí está el reino del norte, todos los reyes fueron malos. No hubo ni un solo rey bueno.
Más bien en los reyes del sur, de Judá, los descendientes de la línea de David, hubo algunos buenos, ¿no? Como Ezequías, como Josías, y algunos que medio malos, medio buenos, ¿no? Y luego fueron tan malos los reyes del norte que se corrompieron totalmente, ¿no? Ni siquiera adoraban bien a Dios, adoraban a Dios, más bien adoraban a Dios y a los otros. Ellos se hicieron un ídolo en Samaria, en la capital de los reinos del norte, y a ese le llamaban que era Jehová, pero eran unos becerros de oro que hizo Jehová. ¿Por qué? Porque, si ustedes saben, según la ley, ellos tenían que ir cada año, por lo menos una vez, para celebrar la Pascua en el templo. Entonces él dijo, se van a ir todos los años a Judá, a Jerusalén, y los voy a perder, ¿no? Se van a hacer amigos de los del sur. Entonces ahí hacen templos y todo, pero son idólatras. Y el año 722 antes de Cristo fueron tan malos que Dios levanta a los asirios, y vienen los asirios y a esas 10 tribus del norte los destruyen, ¿no? Y los sacan de esa región y se los llevan para otro lugar y traen otros pueblos a poblar toda la parte norte, ¿no? Samaria. Por eso después nos ven los samaritanos y los de Jerusalén no se querían, digamos, ¿no? Los eran extranjeros, súper idólatras. Pero en realidad los del sur, que se quedan los de Judá, en este año 722 casi son conquistados, pero Dios tiene misericordia de ellos. Y todavía envía profetas, más o menos unos 100 años más, ¿no? Estos son los reyes de Judá. Y en aquel tiempo, en esos tiempos, todo ese periodo está relatado desde Samuel, los libros de los reyes y los libros de Crónicas, ¿no? Samuel, los 2 libros de Samuel relatan la vida de David hasta cuando se divide el reino. Los libros de Reyes, si ustedes leen el libro de Reyes, se van a dar cuenta, hablan del rey del norte, que reinaba en esa misma época, y también los reyes de Judá, ¿no? Por ejemplo, Jeroboam reinó en Samaria, y al mismo tiempo en Judá reinó Roboam, ¿no? Y así va hablando de uno y de otro. Ustedes van a ver ese paralelo. En cambio, el libro de Crónicas solo relata de los reyes del sur. El libro de Crónicas solo relata de los reyes de la descendencia de David, ¿no? Que fueron los que duraron más. Porque el año 722 los del norte fueron conquistados, pero 100 años después, el año 600, en 3 veces Nabucodonosor llega. La primera vez se lleva algunos nomás y hace pacto con uno de los reyes, y después le traicionan a Nabucodonosor, vuelve otra vez a conquistar y se lleva a todos los trabajadores a Babilonia, ¿no? Y otra vez le vuelven a traicionar, digamos, ¿no? El último grupo, pensando que los egipcios les iban a ayudar para librarse de los babilonios. Y ya en la tercera vez que va, el año 586, viene Nabucodonosor y destruye hasta el cimiento del templo que había construido Salomón. ¿Ya? Y a partir de ahí, en este tiempo, profetizan, ¿no? Jeremías, Daniel, Ezequiel. Daniel fue uno de los deportados en la primera deportación que hace Nabucodonosor. Ezequiel también es otro hombre deportado, y él profetiza ya no en Israel, él profetiza en Babilonia, ¿no? Y luego los otros profetas, varios profetas de este tiempo, ¿no? Aquí está Sofonías, Jeremías, Habacuc.
esos son los periodos más o menos de los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Y después de 70 años que fueron, después de que fue destruido el templo, regresaron, ¿no? Con Nehemías y con Esdras, ¿no? Nehemías, Esdras, fueron regresando, primero regresa un grupo, primero reconstruyen el templo, ¿no? Claro que una construcción fue Nietzsche, digamos, ¿no? Al lado del templo de Salomón. Y después con Nehemías reconstruyen los muros de la ciudad. Pero después de eso hay un periodo de 400 años de silencio, que se llama, donde no hay escritos proféticos, no hay libros, nada, hasta la venida de Cristo. Y ahí empieza el Nuevo Testamento. ¿Ok? Más o menos esta es la línea de tiempo, ¿no? Con esos años que les estaba mostrando. No quiero hacerlo muy largo porque no nos va a alcanzar el tiempo. Y vamos a ver un poquito del Nuevo Testamento. Aquí está. Aquí tengo más o menos una descripción de cada uno de los libros, ¿no? El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, por ejemplo, el Evangelio para los judíos, Marcos, Evangelio del siervo de Dios, fue escrito más bien para los romanos. ¿Cómo? Cambiados. Lucas, el Evangelio, que fue escrito para todo el mundo, ¿no? Juan, el último Evangelio. Juan fue escrito más o menos mucho después de todos los demás, ¿no? Juan fue el último de los apóstoles que murió, era muy jovencito. Y Juan es escrito cerca del año 90, los otros evangelios cerca del año 70, 80. ¿Ya? Primero el libro de los Hechos. Después viene la carta a los romanos, el Evangelio de la justicia de Dios, etc., ¿no? Y no, la verdad que yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero lo que quiero mostrarles es un poquito la cronología de estos libros, la división, digamos, ¿no? Podemos dividirlo en los libros históricos que cuentan historia, que es el libro de los Evangelios, los 4, y el libro de los Hechos. Las epístolas doctrinales, ¿no? Que son Romanos, las 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 3, 2 Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, las 2 de Pedro, Judas y la primera de Juan. Las cartas personales, que son las 2 de Timoteo, Tito, Filemón, y la segunda y la tercera de Juan. Y luego el libro profético, que es Apocalipsis. ¿Ya? Los autores de los libros del Nuevo Testamento. Aquí está. Mateo escribe, Mateo, que era el publicano, ¿no? Uno de los apóstoles de Jesús, él escribe el Evangelio según San Mateo. Marcos, que era el hijo de una de las hermanas, en la casa de Marcos se reunieron, por ejemplo, ¿se acuerdan de la historia? Para orar cuando lo metieron preso a Pedro, ¿no? Y cuando los ángeles van y le abren la puerta y ya se vieron el librado, ¿no? De manos de Herodes. El hijo de esta mujer era Marcos, ¿no? Marcos, que también fue el que los acompañó en el primer viaje misionero a Bernabé y a Pablo, que después llegó a ser el escritor del Evangelio de Marcos. Dice que el Evangelio de Marcos eran las memorias de Pedro. Ya, Marcos es un libro que está incluido en todos los otros. Muchos dicen que los otros se basaron mucho en el libro de Marcos, como el modelo, digamos, ¿no? Y luego Lucas era un médico natural de allá de la parte de Filipos, ¿no? Que escribe, Lucas escribe ordenadamente. Lucas es un libro muy interesante porque habla de personajes históricos de aquel tiempo.
que están en la historia universal, ¿no? Lucas, lo que dicen algunos, que Lucas escribió como para mandarle todos estos hechos al abogado de Pablo. Recuerden que Pablo fue encarcelado en Roma y este dice, ¿no? Le hace la carta de Lucas, él escribe los hechos también a un hombre llamado Teófilo. Y se dice que ese Teófilo era el abogado de Pablo. Pero eso es. ¿Por qué? Porque Lucas y Hechos están llenos de datos geográficos, datos históricos, de personajes de aquel tiempo. O sea, con Lucas se pone, digamos, el Evangelio como que fue histórico, como que fue verdaderamente. ¿Ya? Y Juan, el Evangelio de Juan escribe su Evangelio, primera de Juan, segunda de Juan y Apocalipsis. ¿Ya? Santiago escribe el libro de Santiago. Judas, que es el hermano del Señor Jesucristo, este Judas de aquí, escribe el libro de Judas. Y Pablo escribe todas estas cartas. Romanos, Corintios, hasta de Hebreos no hay autor, no hay nadie, ¿no?, que se denomine el autor de Hebreos. Muchos creen que fue Pablo, ¿ya? Pero en Hebreos es muy interesante que todo lo que habla el autor dice que dijo el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo habló. Entonces, es un libro muy interesante. Y Pedro, que escribió la primera y segunda de Pedro, ¿ya? ¿Qué relatan estos libros? ¿Qué periodos? Aquí está, no sé si les interesa. Pero Mateo y Lucas son los dos únicos evangelios que hablan del nacimiento de Jesús, ¿no?, y de su infancia. Marcos y Juan no hablan de la infancia de Jesús, ellos ya directamente entran a hablar de su ministerio, ¿ya? El año más o menos 31, 33, Pablo se convierte, ¿no? El año, y aquí el libro de los Hechos cuenta, ¿no?, toda la conversión de Pablo, los dos concilios de Jerusalén. No sé si están viendo, ayer hablé de todo eso en la primera clase del libro de Gálatas. Ahí se habló de cómo fue que en el concilio de Jerusalén, primero, los judíos, la iglesia era judía, era de los judíos, porque Jesús mismo fue judío. Pero ¿saben qué pensaban ellos? Que Jesús había muerto solo para los judíos. Y en este primer concilio, o sea, hasta que Pedro recibe una visión de un lienzo, no sé si conocen la historia, ¿no?, y lo mandan a la casa de Cornelio, y por primera vez él se sorprende de que una persona que no era judía recibe el Espíritu Santo y recibe la salvación. Y la segunda cosa, el otro concilio, después del primer viaje de Pablo, fue el tema de la carta a los Gálatas, ¿no? Decían los judíos, los que eran los primeros cristianos, que para ser cristiano, primero uno tenía que circuncidarse y hacerse judío y guardar toda la ley, ¿no? Y en ese concilio dicen que no. Y Pablo tiene su prisión, queda hasta el año 58, miren, esto está más o menos en el 45, el 49, aquí están los años de los viajes de Pablo, y hasta el año 60 queda encarcelado en Roma. Y aquí, en este periodo de Pablo, escriben todas estas epístolas. Y luego la segunda prisión de Pablo, en el año 61 hasta el año 63, se siguen escribiendo todas estas. Después, y Marcos también se escribe en este primer periodo cercano a la muerte de Jesús. Luego, en el 63, se escribe Mateo, Lucas y Hechos, ¿no? Y las últimas cartas que escribe Pablo. Y la última carta que escribe Pablo es la segunda a Timoteo, ¿no? Ahí es donde él se despide, él dice: ya, Señor, me ha dicho que me va a ayudar, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Ya? Y luego, en el año 70, ¿no?, cerca de la muerte de Pablo,
ahí los romanos otra vez destruyen el templo, ¿no? Y también lo destruyen dice que fue tan terrible la destrucción que dice que el fuego derritió todo el oro que había en ese templo, ¿no? Ese no fue un templo, no fue el templo construido por ellos, ¿no? Ese templo lo construyó Herodes para los judíos, pero era un templo magnífico, ¿no? Realmente Herodes era un gran constructor, ¿no? Herodes el Grande. ¿Ok? Y ya por el año 95, Juan escribe sus 3 epístolas, el Evangelio de Juan y Apocalipsis.